Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad. Buenas noches, les damos la bienvenida a su programa Agrocampus Radio con un tema que está en el centro de la conformación de lo que es la Colombia andina y en gran medida de lo que ha sido el país, el café. El café como cultivo, como cultura, como eje económico y social. Bienvenidos. Para hablar del café nos acompaña el ingeniero agrónomo orgullo de nuestra facultad, que por 40 años ha habitado la región cafetera, vivió entre cafetales y lo más importante, vivió entre campesinos cafeteros y quedó embebido en él. Bienvenido Juan a Agrocampus y gracias por aceptar nuestra invitación. Por favor, salude a nuestra audiencia y cuéntenos quién es Juan Vélez y cómo llegas a este mundo del placer como lo es el café. Bueno, profesor León Darío, en primer lugar, pues muchas gracias por invitarme a este programa y compartir con ustedes algunas reflexiones sobre este tema del café que es bastante amplio. Un saludo también muy especial a nuestra audiencia en esta noche. Y por supuesto a Jorge allá en el Control Master, que es un colaborador invaluable, para que ustedes nos escuchen y para llegar hasta sus hogares. A ver, profe, en el año de 1984 yo salgo de la universidad con la aspiración de vincularme con alguno de los 3 cultivos de exportación. Los 3 me gustaban, las flores, el banano y el café. Y había hecho pinitos en algunas de esas, digamos, electivas que tiene la Universidad Nacional cuando nos vamos a graduar, para que nuestros oyentes más o menos se pongan en sintonía. La universidad nos ofrece unas electivas. Tenemos unas materias obligatorias, pero tenemos también unas materias que nosotros podemos elegir de acuerdo con nuestras preferencias y gustos. A mí me gustaban los 3 cultivos de exportación, profe. Hice mi tesis en Urabá, en los cultivos de banano, tomé mis selectivas sin flores y el cultivo del café pues era muy cercano a nosotros acá en estas montañas. Termino entonces vinculándome con el cultivo del café y en 1985 empiezo con la Federación Nacional de Cafeteros en el servicio de extensión. Muchos de nuestros oyentes no están muy familiarizados con eso, entonces yo creo que es pertinente, digamos, hablar un poquito del servicio de extensión o qué es un extensionista. Y yo lo tengo definido, no sé, esto no lo he encontrado en ningún libro, profe, pero me parece que es una forma fácil de que nos entiendan. Y es, el extensionista tiene que comunicarse con los agricultores, y usted mencionó ahora una palabra campesino, con los campesinos, una palabra pues que realmente nos llega al alma. Y muchos de esos campesinos no han tenido la fortuna de estudiar y hacer, digamos, su escuela primaria completa, y entonces ellos pues son personas que son muy sabias, pero son muy simples en el conocimiento. Y a veces nosotros de la universidad salimos con esa doctoritis y con esa cantidad de palabras raras que nos enseña la agronomía, los nombres de las plagas, de las enfermedades, y eso nos aleja mucho del agricultor, del campesino. Entonces el extensionista debe extender el conocimiento desde los centros donde se produce, desde las universidades, los laboratorios, y ponerlos al alcance de los campesinos en palabras muy sencillas y muy rudimentarias. Yo creo que esa es una buena definición de extensión y con eso me vinculo entonces en la Federación Nacional de Cafeteros. Juan, un apunte. Hay un gran educador brasilero, Paulo Freire, que tiene un libro que es clásico y el libro
tiene como título la siguiente pregunta: ¿extensión o comunicación? Entonces él dice que la labor de extensión, tal como dice usted, Juan, es una labor de comunicación, de comunicarse con el otro. Y yo sé que todo esto, y sobre todo un cultivo de exportación que tiene que tener ciertos atributos para que sea mercado internacional, el conocimiento de la universidad que uno adquiere y de los centros de investigación como CENICAFE es fundamental. Pero cuéntenos, usted se encontró también en que usted llevaba conocimiento, pero también adquirió conocimiento de los campesinos. A mí me había gustado mucho la extensión desde la universidad. Tenemos aquí una materia, a veces hay electivas con énfasis en extensión. En algunos otros países es una carrera y es realmente el extensionista es un comunicador. Es un comunicador. Entonces el título de Paul Freire pues nos va ubicando más. Y voy a citar a alguien más que ha sido un apóstol de la extensión en América Latina, que fue Paul Arlaki, director de la FAO. Y una vez leyendo algo de él me llamó mucho la atención que decía que en América Latina había más receptores de radio que habitantes y que estaban inutilizados. Y yo estaba por ese entonces trabajando en La Voz de Amalfi y tenía una extensión enorme y yo dije, Dios mío, aquí puede haber una oportunidad. Y fue como me acerqué un poquitico a la radio. Además de que hablar frente a un micrófono y tratar de llegar a los oyentes en sus casas como estamos llegando esta noche allá en sus hogares, pues es un desafío muy grande porque la comunicación corporal entonces no juega mucho. Los gestos. Los gestos. Bueno, por eso damos tanto valor cuando podemos hacer este programa en cabina y no a través de un teléfono claro. o de Meet, porque estamos aquí mirándonos los gestos, Exacto. el lenguaje corporal, como usted dice, ¿no? Que es importantísimo y vital y con el que uno realmente comunica muchas cosas. Entonces, sí, profe, realmente la extensión es un buen sinónimo, la comunicación, y ahí entonces nosotros nos fuimos internando en el tema de las comunicaciones, nos llamó mucho la atención también los medios de radio y la televisión, por ejemplo, en esos lugares donde había emisoras que a veces eran emisoras parroquiales, pero después fueron emisoras comunitarias y también canales de televisión cerrado, como una forma de hacer un poquito masiva la comunicación y llegar pues a la mayor cantidad de hogares que podamos llegar. Entonces, vámonos metiendo en el tema del café. Con Federación estoy más o menos unos 10 años trabajando en diferentes municipios del departamento de Antioquia como extensionista. Y a partir de ese momento, profe, yo decido entonces dar, digamos, un salto que era aspiracional en mi vida, que era continuar estudiando. Se me presenta una oportunidad de estudiar extensión rural, extensión y desarrollo rural en Israel. Y pues, bueno, me voy a estudiar allá. Y ahí, digamos que mi vida como extensionista y como educador y como agrónomo se transforma porque llego a un país muy limitado, con recursos muy pobres, con muy poca tierra y tierra muy regular comparada con la nuestra, con muy poca agua, y entonces mi vida realmente se transforma en otra y empiezo a ver el café de una manera diferente, y cuando regreso de Israel entonces decido retirarme de Federación de Cafeteros. Un paso duro, porque pues esa fue tu casa, tu aprendizaje, claro. Disfrutaste mucho. Y frente a esa pregunta suya de si aprendí de los agricultores, profe, la frase o digamos la idea que más me complace a mí cuando estoy hablando en público para algunos agricultores en algún municipio es reiterarles mi agradecimiento y mi reconocimiento, porque todo lo que sé yo hoy como agrónomo realmente lo aprendí de los agricultores. Por supuesto que la Federación Nacional de Cafeteros fue un catalizador extraordinario, fue un puente enorme, porque ella se preocupa muchísimo de capacitar y actualizar a sus educadores, a sus extensionistas. Entonces, sí, no es fácil salir de la zona de confort, no se puede ahí quedar toda la vida, profe, pero yo pienso que es una de las cosas trascendentales que han pasado en mi vida. Le voy a hacer la siguiente pregunta, que es un poco larga. A ver, profe. ¿Podríamos identificar 2 etapas del transcurrir del café en Colombia? Y usted es el experto en café, yo no puedo estar equivocado y usted hará los ajustes que considere necesario. Esas 2 etapas que yo identifico serían las siguientes. La del cultivo propiamente, que inicia por allá a finales del siglo XIX, en los 1890 o algo así,
y hasta finales de los años 20 del siglo pasado, cuando se funda la federación. Crear la federación transforma la zona caficultura andina y nacional. caficultura. Sí. Luego el de los años 60, cuando se inicia un periodo de tecnificación muy importante, creo que para esa época ya estaba Cenicafé, la creación y la introducción de nuevas variedades, pero se quedan un poco ahí. Luego con la labor intensiva del servicio de extensión, que yo creo que eso ameritaría un programa entero, lo que ha significado el servicio de extensión cafetera en Colombia, empieza la difusión, llevar pues a la zona andina. Yo diría que sí, a la zona andina, no solo a la región cafetera, porque estábamos en una zona, en un tiempo de expansión del café en Colombia, y que esto se cataliza, esta transformación tecnológica de la producción cafetera en Colombia se cataliza con la bonanza cafetera de finales de los años 70, mediados y finales de los años 70, y el otro hito importante fue el rompimiento del pacto cafetero, que también lleva unas transformaciones importantes al interior del país. Y llega como lo último en cuestión del cultivo del café, que ha sido a veces no bien mirado dentro de la federación, que son los cafés especiales, que es otro campo del café de la tecnificación. Esa sería como una etapa del cultivo del café. Pero ahora puedo estar equivocado, le digo, pero usted es el que está en el mundo cafetero, entonces lo digo para que sea el tema de conversación. Ahora yo siento como una revolución cultural alrededor, ya no del cultivo del café, que sigue, sino alrededor de la bebida del café. Con estos cafés especiales, los agricultores se dan cuenta que hay un nicho al interior del país para el consumidor, que nos han empezado a educar frente a lo que es un buen café. Y empiezan las marcas locales, cada productor quiere tener su marca. Hacia el año 2016, 2017, la federación se quejó de que la producción había disminuido en 2 millones de sacos, en un poco más. Y luego se dan cuenta, o nos damos cuenta, que no se había reducido la producción, sino que esa cantidad de sacos de café los agricultores no los habían vendido a los comités, sino que los habían sustraído para marca propia y para crear los mercados locales de consumidor. Y ahí viene un asunto que usted me contó hace poco que conversamos, que eso lleva a marcas muy importantes como Starbucks a crear el concepto del tercer lugar. Y entonces es una revolución cultural en torno a la bebida del café, que en Colombia está entrando, y afortunadamente uno hace una ruta por el eje cafetero nuestro de Antioquia e encuentra en cada pueblo sitios para degustar café con 4, 5, 6, 7 marcas locales. ¿Cómo ha vivido usted esto, Juan? Bueno, profe, a ver, usted menciona cosas muy importantes ahí. Definitivamente la creación de federación en 1927 acá en Antioquia marca pues un lugar importante en la historia cafetera del país y sobre todo por una razón. Porque, y yo diría que del mundo. Sí, claro. Básicamente por una razón. Se han creado muchas instituciones cafeteras mundiales, pero ninguna de ellas había contemplado un mecanismo como el Fondo Nacional del Café. El Fondo Nacional del Café, mis estimados amigos, es una alcancía de este país. Cada libra que sale de este país, la exporte la federación o cualquier exportador privado o particular, tiene que contribuir con 6 centavos de dólar a esa alcancía. Esa alcancía se creó con el único propósito de sustentar a los productores de café el precio interno en los momentos de las vacas flacas, que todos sabemos que es cuando la economía está débil y cuando escasea el dinero y cuando tenemos un momento difícil. Y esa alcancía fue adquiriendo mucho dinero. La Federación Nacional de Cafeteros se vio en la obligación de invertir parte de esos dineros y se compraron 17 empresas muy importantes en Colombia. Vamos a mencionar solamente algunas de ellas para que ustedes se formen una dimensión. Para apoyar la industria del café, se crea el Banco Cafetero, que hoy sigue funcionando con el nombre de Banco de Vivienda, ¿cierto? Esa es una muy importante. Concasa, Corfioriente, Corfioccidente, 3 corporaciones de ahorro y crédito muy interesantes. La flota mercante gran colombiana para llevar el café a los diferentes países. ACES,
ACES, la empresa de aviación, fue creada por la Federación Nacional de Cafeteros. Con esa alcancía, mis estimados oyentes, entonces ahí nos damos cuenta de la importancia. Ese momento, 1927, es definitivo. Empieza una caficultura, digamos, no muy tecnificada. Todavía no existía CENICAFé, Centro Nacional de Investigaciones del Café, y teníamos unas laderas azarosas, de empinadas, de pendientes, con lluvias torrenciales, complicadas de hacer cultivos limpios que necesitaban algo de deshierva. Y así nace el café en Colombia. Pero lo que parte realmente la industria del café en Colombia es el año de 1975, porque se genera un motor de la noche a la mañana. Veníamos sembrando una variedad de porte alto y metíamos 2.000, 2.500 árboles por hectárea, la variedad típica o pajarito que le llamábamos, la variedad arábiga, de excelente tasa. Y de pronto hay una helada en Brasil que arruina las plantaciones brasileras y obliga entonces a que se resiembre el café en Brasil. La gente se acostó pobre en este país y se levantó rica. El café estaba la noche anterior a 1,25 y al otro día valía 3,50 de dólar la libra con la muerte de los árboles en Brasil. Ese es un momento crítico. Colombia se dispara a sembrar café porque desde la siembra hasta la primera cosecha se demoraban 3 años, ahora se demora 18, 20, 24 meses, con variedades más precoces. Y arrancamos ese momento y resulta que fue tan intensivo el cultivo que empezamos a extraer muchos nutrientes de nuestros suelos. No se utilizaban los abonos en Colombia. La Federación Nacional de Cafeteros se ve en la obligación de adquirir abonos y subsidiárselos a los productores de café y empezar a cambiar entonces, digámoslo, permítame en este término, mis estimados oyentes, el paquete agronómico. No me gusta mucho esa palabra porque tiene connotaciones muy complicaditas, pero era en ese momento lo que se estimaba. Y entonces nosotros en Colombia y particularmente en Antioquia se desató una operación llamada Café a toda marcha, 1975, y era cambiar la variedad típica de porte alto de una tasa excepcional por una variedad de nana que había mutado en Brasil, se había hecho muy pequeña y daba una tasa muy buena. Entonces ya en vez de poner en una hectárea 2.500, 2.000 árboles, podían caber 5 o 6.000 árboles de café. No se sospechaba que íbamos a llegar a 10.000 árboles por hectárea en café. Eso hace que el cultivo sea muy intensivo y necesariamente hubiera que subsidiar, pero también afectó la sombra. Entonces se empezó a bajar sombra y se empezó a sembrar café. Se desata una tecnificación importante, entre comillas, pero que fue bien agresiva para el medio ambiente. Después podemos discutirlo en otro momento porque ustedes saben que el tiempo acá en radio es corto y no podemos detenernos ahí. Pero ese es el momento, yo creo, más importante de la transformación agronómica del café. Había unos pactos de cuotas, como los pactos hoy del petróleo, para que más o menos tengamos una idea, los países tenían unas cuotas exportadoras para que no se desordenara la oferta mundial, y eso funcionó, y funcionó bien. Pero después vino la globalización a nivel mundial y los países que estaban con mucho café, como Brasil, por ejemplo, todavía Vietnam no entraba al concierto del café, necesitaban exportar más, pero el pacto de cuota no le permitía. Entonces tenían que estar almacenando excedentes cada año y empezaron a presionar para que el pacto se rompiera. Y el 4 de julio de 1989 es una fecha que jamás debe olvidar la historia del café mundial, porque ese día se derrumba el pacto de cuotas, el café jamás volvería a ser lo mismo. Eso trae todo un tsunami, todo un terremoto en la industria, la sacude, empiezan diferentes actores, empiezan diferentes conceptos y después, en el año 90, más o menos 6 o 7 meses después, empiezan a aparecer en los Estados Unidos los conceptos de cafés especiales, cafés de calidad, cafés diferenciados, y ahí es donde en un momento dado realmente se da el salto cuántico de la caficultura. Es un salto verdaderamente cuántico porque los cafés especiales empezaron a demostrar que realmente ya no estábamos en un cultivo y en un negocio de granos y en un negocio de commodities y de volúmenes, sino que pequeñas cantidades de café bien cultivadas en una finca podían ser tan rentables o más
que enormes extensiones. Y entonces empieza ese concepto, los cafés ya no son referenciados en la bolsa de Nueva York, sino que se transan directamente con los compradores. Se establece un concepto que se llama Relationship Coffee, que es como relaciones directas en café. Los compradores querían venir a los lugares de origen, conocer cómo se producía ese café, cómo era el beneficio, cómo era que se educaban esos hijos productores de café, cuáles eran sus aspiraciones en temas de educación, en fin, una verdadera revolución. Y el café empieza a tomar prestado el cultivo del vino a nivel mundial también, paralelamente un concepto como de ecoturismo. Entonces algunas fincas estaban capacitadas para mantener una camita muy bien tendida y muy aseada y un bañito limpio para que ese turista que quería venir a conocer el café pudiera pasar la noche allá y no tuviera que irse al pueblo a dormir. Ese agroturismo fue muy importante y sigue siéndolo en el café, y empieza esa revolución. Y después, entonces, cuando nos dimos cuenta que los cafés especiales podían dar unas tasas distintas a esos genéricos, aparece realmente lo que llaman la segunda ola del café, que es a lo que usted se refiere en esa última parte de la pregunta, profe, y que yo antes de internarnos en ella, en esa segunda ola del café, hoy estamos en la tercera y se habla de la cuarta. Yo quisiera saber si todos esos puntos que usted mencionó realmente están siendo absorbidos o nos va quedando antes de meternos en la segunda y la tercera ola del café. Gracias, Juan. No, yo creo que bien, porque en esta etapa del cultivo habría mucho que decir y de alguna manera, yo no sé si las generaciones o los millennials, como llaman ahorita, han transcurrido por esa historia, y ahí es pues el valor de que se cuente. Pero yo creo que el cultivo pues lo hemos vivido en este país y hay muchos estudiosos y muchos libros, ¿no? Realmente hay una fuente bibliográfica importante. Pero sobre esta segunda ola y menos sobre la tercera y la cuarta sí conocemos muy poco. Sí, es cierto, profe, realmente no se conoce mucho. Entonces, ¿cuál es la segunda ola del café? La segunda ola del café realmente la trae Starbucks al mercado mundial del café. Digamos que la primera ola es aquel modelo de comercialización donde los cafés se producían en los países y había una marca genérica, café de Colombia, café de Brasil y no más, y el productor no aparecía por ningún lado, no tenía ni nombre ni apellido. Eso realmente no es muy justo, porque hay un esfuerzo muy grande en la producción, en nuestros campesinos, en nuestros productores, que se convierte en un modelo de vida, en un sueño de vida, en ese terruño, en esa finca cafetera, y eso nunca salía y siempre quedaba oculto y eclipsado. Ese es el café genérico, café de Colombia, café de Brasil, café de Costa Rica. Cuando Starbucks sacude la industria mundial del café con su estrategia de Océano Azul, no podemos explicar hoy qué es eso, pero los oyentes que nos están escuchando hoy quisieran profundizar, se darán cuenta que Starbucks crea una estrategia de Océano Azul. La estrategia de Océano Azul en cualquier negocio, no en el café, pone la industria patas arriba, y lo que hace la estrategia es a base de una metodología donde se analizan 4 tipos de conceptos, llegar a crear cosas que no existían en la industria del café. Y entonces, en esa forma, Starbucks llega a crear un concepto que no existía. Y llega a crear el tercer lugar. Es un concepto. ¿Qué es el tercer lugar para nuestros oyentes esta noche? El primer lugar de cada uno de nosotros es nuestro hogar, nuestra casa. El segundo lugar es el trabajo. Salimos de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, como San José a la carpintería. Y el tercer lugar era Starbucks. ¿Qué es esto? Claro, todos queremos un lugar distinto a esos dos, como para ir a encontrarnos con alguien, a pensar sobre un asunto que nos atormenta, o sobre una idea que queremos madurar, y entonces ese tercer lugar es muy importante. Así se crea esa revolución. Los conceptos de esos coffee shop, de esas cafeterías agradables y amenas, entonces empezaban a surgir porque Starbucks las había puesto. ¿Cuál fue el único pecadito de Starbucks? Que cogía cafés muy buenos y los tostaba hasta un punto muy alto, y entonces todos aquellos atributos que tenían ese café desaparecían, porque los cafés cuando se tuestan muy altos, profe, entonces empiezan a perder sus atributos, empiezan a perder sobre todo acidez y aromas. Va ganando mucho en cuerpo.
el café. Después algún otro día hablamos de ese tema. Pero pierde acidez y aroma. Entonces era contraproducente tener un café bien bueno para tostarlo muy fuerte. Y algunas otras personas que estuvieron atentos al milagro de Starbucks dijeron, bueno, hagamos un tercer lugar, pero no quememos los cafés. Y aparecen cafeterías como Juan Valdez y todas estas. Entonces, más o menos esa es la segunda ola. Pero después, usted dijo una palabrita ahora mágica. Vamos a explicársela también a algunas personas que nos escuchan porque no todos están familiarizados. Esos millennials, ya es una palabra, digamos, muy genérica, son una generación que viene de cierto año de nacimiento hasta nuestros días, que hoy ya están por encima de 30 y 40 años, pero que tienen una mentalidad todavía muy joven y entonces empezaron a agregar conceptos de marketing. Y se empezaron a dar cuenta que al café había que agregarle más valor y más valor y más valor. Y iban al Valle del Napa en California y se montaban en un tren y ahí les servían un vino y los llevaban por los viñedos y les mostraban la región y se daban cuenta de que había más por agregar y entonces es así como aparecen nuevos conceptos de la industria del café. Y hoy, por ejemplo, profe, y ustedes, mis estimados oyentes, les cuento que vender un café especial en el exterior que no tenga una causa ambiental o que no tenga una causa social no es fácil. Entonces se va enriqueciendo el tema de los cafés especiales, porque mucha gente, profe, no sabe realmente qué es un café especial. Me preguntan en muchas partes, bueno, Juan, ¿y qué es un café especial? Y yo casi que he ido simplificando la definición y digo, hombre, los cafés commodities y los cafés genéricos es un mercado de granos. Los cafés especiales es un negocio de bebidas. Estamos en el negocio de bebidas. Y la bebida tiene que ser buena. Si hay un solo denominador que tengan todos los cafés especiales de este planeta, es que la taza tiene que ser buena. Y entonces ahí aparece esa tercera ola del café con los millennials que creen que conocen mucho de café. Hay un estudio, profe, súper juicioso en los Estados Unidos que demuestra que solo el 18% de los millennials conoce a fondo el cultivo del café y conoce mucho el tema del café. Los otros 82 no conocen mucho, pero son unos apóstoles tremendos que hablan muy bien del café. Según le entiendo, la tercera y cuarta ola es agregar valor por causas sociales y causas ambientales. Entonces se establecen, por ejemplo, muchos conceptos de marketing, exactamente. Entonces, por ejemplo, hay cafés fair trade. Entonces hay una comunidad mundial importante que dice, ¿qué es fair trade? Comercio justo. Entonces, hombre, paguémosle un poco más a los agricultores. Entonces empiezan a aparecer sellos en el mercado y ese fair trade es importante. Entonces yo soy una persona que quiero pagarle más al productor y estoy viviendo por allá en Japón y veo en la estantería un café que tiene un sello de fair trade. Digo, yo pago 50 centavos más, pero sé que parte de eso llega al productor. Ese es uno. Los orgánicos, hay un montón de gente que quiere una alimentación sana. Ese es otro café especial. Cafés orgánicos apoyados entonces por certificadoras que ponen su sello ahí. Ese es otro. Hay unos tan desconocidos como exóticos y bonitos. Por ejemplo, los cafés bird friendly. ¿Cuáles son? Los que apoyan las aves migratorias que vienen a los ecosistemas cafeteros. Y tienen un sello de cafés amigables con las aves y pagan un sobreprecio por esa libra de café. Esas aves migratorias nosotros pensamos, sí son muy bonitas, sí contribuyen mucho a nuestros ecosistemas, sí nos ayudan a lidiar con plagas, sobre todo con plagas acá en los ecosistemas cafeteros durante 6 meses. Pero ese no es solamente su papel, tienen unos papeles ecosistémicos pero hermosos y hay que defender esas poblaciones. Ese es otro de los especiales. Entonces mire, profe, cómo eso se va volviendo una galaxia de marketing en el tema de los especiales, que es muy bonita, pero también con muchas causas. O sea que el valor agregado no es solamente en la poscosecha, sino que desde el cultivo yo le agrego valor. Exacto. Con esto que usted en está ese diciendo. Beer Friendly sí, en el orgánico también. En el fair trade, en el comercio justo, es más social, porque hay un montón de productores, por ejemplo, como los recolectores, que son nómadas, que son 1 millón de personas en Colombia que recorren el país de sur a norte y no tienen prestaciones sociales, no tienen salud. Entonces el fair trade, cuando ve que hay códigos de conducta para que los cosecheros y los productores tengan una mejor salud, dice, yo quiero pagar por eso. Entonces ahora un cafetero, su negocio lo tiene que pensar, ¿cierto? Pero claro. Si yo quiero vender grano
O si quiero irme a uno de estos nichos de mercado, entonces tengo que estructurar mi negocio de manera distinta. Y ese tema es vital, profe, porque entonces ha aparecido tanta gente en este tema que hay unos que no hacen sino medio copiar un poquitico, copiar, y a veces copian mal, ¿cierto? Entonces no agregan nada, y el mundo de los especiales, de los specialty coffee, quiere cosas nuevas. Por eso los exóticos, que no hemos hablado de ellos, han triunfado. ¿Cómo así que los exóticos? Sí, hay cafés muy raros, ¿Como cuáles? Como ese que ya todo el mundo conoce, de la civeta, que es como un gatico montés, que hace su fermentación en el tracto digestivo y que después ese café se recoge de las excretas, se lava muy bien y ahí fue la fermentación y no es la finca en un tanque fermentado. Ese es un exótico pero tremendo. Y yo creo que más que costos de producción hay que tener es como la intención, porque en algunos que yo conozco las diferencias en costos no están tanto en la producción. No. Es imaginación, es volar, es más dedicación. Ahora, hay unos que vuelan demasiado alto. Por ejemplo, en Hawái, les cuento, atención, amigos oyentes, en Hawái hay uno que se fue hasta otra galaxia con su voladita, profe. Usted que es agrónomo, ingeniero agrónomo, entenderá muy bien esto. Yo sé que lo entienden todos. Un loquillo cualquiera le dio por coger el café y ponerlo a crecer como si fuera una mata de vid, que hay que emparrarla, hay que amarrarla como en unos entramados de alambre para los que no tienen conocimiento. Entonces así crece la vid y es como si fuera un techo. Y claro, al cambiarle al su café la forma de crecer, pues la producción se vino a pique, son 3 granos. Pero mucha gente quiere ir a ver eso y él le puso una registradora a la finca. Entonces creó una marca que se llama Kona Joe. Kona es una de las islas de Hawái y Joe es él. Kona Joe, y es uno de los exóticos del mundo. El café crece como si fuera una vid, no hay un solo palo que crezca verticalmente, sino todo es horizontal, y allá tiene su industria y su transformación a tostado. Pero entonces él se inventó esa cosita, ese es otro de los exóticos. Bueno, como dice usted, aquí nos quedaríamos conversando. Ya para terminar, le dejo este comentario y le dejo el micrófono para que se despida y haga su comentario final. Usted habla de la tostión, entonces un buen café con una mala tostión es como si se nos quemara el pan a la salida del horno. O adentro del horno. ¿Cierto? Yo lo que he visto ahora con lo poco que sé es que además de la tostión, la gente ha entrado en un proceso de fermentado y uno dice, pues si se tiene una buena tostión, la fermentación es fundamental. Ya no es solamente el lavado y el secado, sino poner a fermentar, inclusive de manera anaeróbica, o sea, sin oxígeno, y eso da una exquisitez a la bebida. Y lo dejo ahí con una cosa, con un apunte, Juan. Usted estaba a la bebida, pero yo insisto con un término. Lo que uno busca es placer, ¿sí? Claro. Le dejo a Juan los micrófonos para que se despida y su comentario. Bueno, profe, pero me pone usted una tarea muy grande porque al mencionar el tema de la fermentación, ahí también hay realmente muchas horas de diálogo y de mucha construcción hoy por hoy a nivel mundial, ¿cierto? El café se fermentó siempre, pero hubo un momento en que para facilitar las cosas y hacer el proceso continuo, entonces se quería suspender la fermentación y se intentó con máquinas desmucilaginadoras que quitaran esa babita, ese mucílago, que normalmente lo quitaban las bacterias. Después se hizo también con algunos químicos, con soda cáustica, en fin. Ahí estuvo 20 o 25 años patinando. Eso funciona. Pero después, cuando empezaron las maestrías y los doctorados en café en el mundo entero, que los hay, y muy juiciosos, empezaron a darse cuenta que en la fermentación hay unos precursores de los aromas y que si no hay fermentación, así yo le quite el mucílago con una máquina o con un producto químico, no se producen esos aromas. Y eso es lo que realmente los millennials y la gente joven y la gente nueva y la gente un poquitico reactiva y disruptiva a pensar distinto ha vuelto a rescatar. Entonces las fermentaciones son demasiado importantes en el café. Producen unas notas muy interesantes en la bebida y eso es, como les digo, otro capítulo. Nos quedan temas sobre el tintero, la tostión. La tostión, para que esas notas que yo busco o que me entrega una variedad, no hemos hablado de las variedades son, mejor dicho, pues realmente un libro aparte, pero
Cuando una variedad, como el geisha, por ejemplo, que ha batido récord mundial y se ha superado los $1.300 una libra de café, por esos acentos, esas notas que entrega una taza que parece como si fuera una taza de té. Cuando yo cojo un café de esos, que vale $1.300 una libra, y yo lo tuesto en una tostadora y lo dejo pasar de tostión como el pan, chao bambino, que allá no hay nada. Eso se perdió. Entonces, la tostión del café hay que mirarla con lupa y estudiarla. Después hablaremos un poco de eso. Hay muchos temas, mis estimados amigos de este programa, Agrocampus, ¿no, profe? Agrocampus. Y esperemos que nos vuelvan a invitar. Ya por aquí tengo la señal al rojo vivo con Jorge, que es nuestro control master, y pues nos tenemos que despedir de ustedes y les agradecemos muchísimo su audiencia y esperamos muy próximamente estar aquí de nuevo con ustedes. Gracias, profe, por su invitación. Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.